CEAFIT les agradece el interés y participación a esta conferencia para aprender a utilizar técnicas sencillas de programación neurolingüística que les permita tomar el control de sus emociones y estado de ánimo para potenciar sus habilidades, dictadas por el profesor Javier Espitia, ingeniero electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería, físico de la Universidad de Córdoba y magíster en física aplicada a la Universidad de África. Es un apasionado de la neurociencia. Su sueño de vida para el cual se prepara a diario es ver al sistema educativo mundial totalmente estructurado para que potencie los sueños de los niños y los jóvenes y para que el 100% de los currículos académicos contengan aprendizajes significativos para la vida. Reiteramos nuestro agradecimiento por su asistencia e interés a esta conferencia que organiza la Corporación Amigos CEAFIT y esperamos poder cumplir con todas las expectativas e inquietudes que nos motivaron a inscribirse a esta conferencia. Le damos la bienvenida a Javier Espitia. La bienvenida con las buenas tardes a todos los egresados, estudiantes, los que fueron mis estudiantes, a los empleados de la universidad, amigos, incluso amigos de la Sociedad 32 de Ingenieros de lo Imposible. Muchas gracias por estar acá. A todos, lo primero que quiero decirles es que nada de lo que vamos a compartir acá en esta horita y 30 es verdad. ¿Por qué podría decir el encargado de la conferencia esto al inicio? Bueno, porque es cierto, nada de lo que voy a compartir acá es cierto, como tampoco es cierto lo contrario a lo que voy a enseñar acá o a compartir. Estas estrategias que vamos a compartir de PNL son herramientas que le han servido a cientos y cientos y hasta miles de personas a nivel mundial, y cada persona está en la, obviamente, decisión personal de tomar cuál quiere tomar como cierta para sí. Entonces cada persona puede entonces hacer ciertas, algunas de estas cosas, como lo han sido ciertas para mí. La única experiencia, por supuesto, que yo puedo compartir acá es la que he tenido en mi propia vida. Entonces eso es lo que voy a hacer acá. A mí me han dado muchos resultados excelentes, al igual que le han dado resultados a personas que gozan de mi completa admiración. Aquí pongo solamente 6 de ellos. Tal vez conozcan algunos, o a todos. Los 3 de la izquierda: Steve Jobs, Walt Disney, Albert Einstein, personas con imaginaciones o capacidad de imaginarse impresionante, de verdad. Personas de la derecha: Mandela, Gandhi, y la persona que en este momento, la persona viva que más admiro personalmente, de verdad que son personas maravillosas y son personas que demostraron durante la historia, o que demuestran durante la historia, que los ideales se pueden llevar sin ninguna clase de violencia y generar impactos positivos a nivel mundial. Los de la derecha, personas que cambiaron nuestro mundo como lo vemos actualmente. Más adelante vamos a hablar de Steve Jobs, Walt Disney. Me acuerdo en estos días que leía sobre él, lo que hoy son los parques de Disney. Se dice de que él llevó a un banquero en una ocasión y lo subió en una pequeña montañita donde se veía lo que hoy son los parques de Disney. En esa época eran unos fangos, como una laguna ahí que no tenía ningún tipo de valor, y él le logró transmitir una visión tan grande. Le dijo: voy a crear un parque de esta clase, voy a crear un castillo de esta forma, un parque para que los niños a nivel mundial vengan a visitarnos, y logró conseguir ese apoyo financiero gigantesco que necesitaba para construir su sueño, y de esa forma entonces construyó lo que hoy se conoce como los parques en Orlando. Y Albert Einstein, la forma como nosotros vemos el mundo microscópicamente hoy, se la debemos a él. Bueno, estas personas todas tienen algo en común. Estas personas tienen poder. Y ese poder, si nosotros lo pudiéramos definir, tendríamos que decir que es la capacidad de crear los resultados que uno más desea, en cualquier ámbito. En los tiempos medievales, ¿quién tenía poder? Se necesitaba obviamente ser de la realeza. Si yo no era miembro o familia o tenía ascendencia real, pues difícilmente podía yo tener ese impacto que de pronto tenían los reyes. En la revolución industrial, ya hace menos tiempo, el poder lo tenían las personas que tenían el capital.
Si usted estaba capitalizado en la revolución industrial, tenía la capacidad para llegar hasta donde quisiera. Pero hoy no se necesita ni ser hijo de rey, ni tener capital. ¿Qué se necesita? Hoy se dice que estamos en la era de la información. Y lo interesante de la información es que está asequible a todo el mundo. La nueva clase dominante es la que extrae su poder del conocimiento. Y ese conocimiento está al alcance de todos. Y no me refiero necesariamente al conocimiento académico que se obtiene en los claustros universitarios, sino el que muchas veces obtenemos por fuera de ellos. Claro, también en ellos, por supuesto. La transformación personal, entonces, la podríamos medir por la capacidad que nosotros tenemos de impactar en el mundo. Les hago una pregunta. Si hoy tu vida se acaba, ¿cuántas personas en el planeta se enterarían de que tu vida acabó? Por ejemplo, cuando Steve Jobs murió, ¿cuántos en el mundo se enteraron? Todo el planeta. Y todas estas personas que mencionamos, de verdad que generaron un impacto muy positivo. Yo soy de las personas que piensa que si nosotros nos pudiéramos poner una meta de verdad grandísima en nuestra vida, podría ser la posibilidad de impactar a la mayor cantidad de vidas posibles. Entonces en eso consiste la transformación personal, y nos podemos preguntar por qué entonces algunas personas son poderosas, sanas, felices, ricos y prósperos si el conocimiento está al alcance de todos. Estamos en la era de la información y todo está al alcance de todos. Bueno, la razón podríamos considerarla que el conocimiento no es más que poder, pero en potencia. Ese poder, si nosotros no lo aplicamos, entonces nos quedaríamos con ese poder latente. Me gusta mucho la definición griega que da el idioma original en la Biblia de la palabra sabiduría. La sabiduría, a diferencia de lo que es el conocimiento, es la capacidad de aplicar lo que sabemos, aplicar conocimiento y discernimiento. Bueno, entonces podríamos definir que el poder es esa capacidad para actuar o para aplicar ese conocimiento que nosotros tenemos. Y sin duda alguna, estas personas que menciono acá son personas que aplicaron totalmente de una forma muy eficiente los conocimientos que tenían. Es la acción lo que da consistencia a todo éxito sobresaliente. ¿Cuántas veces no nos hemos quedado con ese proyecto por iniciar? ¿Cuántas veces nos hemos quedado tal vez por esa palabra que quisimos decir a tiempo? O incluso, a mí me gusta mucho un libro, hace poco escuchaba mucho sobre él, decía de lo que se arrepiente la gente antes de morir. Era una enfermera que le tocaba atender a personas de cáncer, y lo interesante era que ella hizo una estadística de las personas que ella atendía en su lecho de muerte prácticamente, y ella escribió un libro muy bonito. Entonces ella encontró que las personas desafortunadamente no se arrepienten de las cosas que hicieron mal, sino de qué, de lo que dejaron de hacer. Entonces precisamente lo que nos faltó fue poder, esa capacidad entonces para actuar. Ahora bien, podríamos entrar en un error cada uno de nosotros y decir, lo que pasa es que estas personas, ¿sí? ¿Cómo se llama el libro? Ya, enseguida al final lo menciono, ¿listo? Podríamos entrar en una trampa mental y decirle que estas personas que fueron exitosas o que han sido exitosas es porque han tenido dones. No, lo que pasa es que Albert Einstein era un niño súper dotado cuando estaba pequeñito. ¿Alguien ha leído eso alguna vez? Tal vez no, ¿verdad? O lo que pasa es que Steve Jobs fue una persona brillante en su universidad y en los posgrados que hizo. O qué tal Thomas Alva Edison, fue diagnosticado con capacidades cerebrales impresionantemente grandes. ¿Será que sí? Bueno, la historia nos ha dicho que no. Entonces, pero lo que sí podemos estar seguros es que ellos tenían sí un don, pero ese don era la aptitud con P para ponerse en acción. Y lo interesante es que este don está asequible a cada uno de nosotros. No tuvimos que nacer con él, ni tuvimos que desarrollar habilidades impresionantes para entonces ponerlo por obra. Ahora bien, todos ellos y cualquier persona que usted quiera imaginarse que haya sido exitosa tiene una habilidad muy grande, y aquí entramos a definir lo que es la programación neurolingüística, y tenían habilidades comunicativas tremendamente desarrolladas. Dos clases: comunicación externa, es decir, la forma como ellos transmitían su visión a las personas. Les puse el ejemplo de Walt Disney cuando consiguió financiar su proyecto ambicioso. Y una comunicación interna, que tal vez es más importante en la consecución de nuestras metas. Esta comunicación interna
es la que nos permite entonces vivir en estados de felicidad, alegría, éxtasis, amor, tranquilidad. Podemos definir entonces que la calidad de vida no está asociada a lo que nos ocurre. Porque muchas veces decimos, no, yo he sido una persona desdichada. Escuchamos algunas veces decir eso. Yo no nací en un país lleno de oportunidades. O lo que pasa es que la situación en la que yo crecí o me desenvolví no era la más favorable. Bueno, no es tanto, según la programación neurolingüística, lo que nos ocurre, lo que determina el éxito que obtenemos, sino lo que nosotros hacemos o nuestra reacción ante eso que nos ocurre. ¿Será que estas personas que mencioné eran personas libres de problemas? ¿Sus situaciones o el ambiente en el que crecieron estaba simplemente lleno de rosas? Bueno, la historia nos ha dicho también que no. Nosotros a veces, entonces, ante esto es tan importante, la forma como nosotros reaccionamos a lo que nos ocurre, porque hasta ahora tal vez nosotros hemos reaccionado de forma automática a lo que nos ocurre, pero ¿qué tal si le apagamos el piloto automático a esas reacciones que nosotros tenemos ante lo que nos ocurre, para que entonces estas acciones, estas reacciones, se conviertan en algo que pueda determinar el éxito a mediano plazo para nosotros? La programación neurolingüística es lo que hace eso. PNL es programación neurolingüística, o sea que por medio de lingüística o comunicación, ¿cómo podemos programar nuestro cerebro? Entonces, ¿cómo nuestra comunicación interna y externa, como mencionamos, puede entonces determinar los resultados que yo obtenga en mi vida? Ahora bien, durante la conferencia esta horita y media voy a recomendar 10 libros de donde traje las cosas que voy a compartir, pero este que está aquí es, de hecho, en toda mi vida, es mi libro favorito. Se llama Poder Sin Límites, el autor es Anthony Robbins, y buena parte de lo que voy a compartir aquí, de hecho la estructura de la conferencia está tomada de ese libro. Por supuesto, si les quiero recomendar los 10 libros, este será el primero y más importante de todos ellos. Ahora bien, vamos entonces, después de esta introducción, a ver el índice. Nosotros vamos a empezar, bueno, ya a modo de emoción de orden. Si en algún momento tienen una pregunta, háganla en el momento en el que se les ocurre la pregunta. No esperemos hasta el final, ¿listo? Entonces tratamos de interactuar por medio de sus inquietudes. La primera parte es la parte de modelado. ¿Cómo nosotros podemos, por decirlo así, copiar el éxito que otras personas han obtenido? Eso es en lo que consiste el modelado en PNL. El segundo, mi parte favorita y en la que más me voy a extender en la conferencia, es la parte de la fe. No la fe religiosa, pero sí la capacidad que nosotros tenemos de crear nuestra realidad por medio de nuestras creencias. La tercera parte es la parte que tiene que ver con cómo hacer que nuestra mente dirija nuestro cuerpo. Tal vez para muchos es automático que su cuerpo dirija a su mente. ¿Cómo hacer el proceso inverso? El cuarto punto es la detección de estrategias de aprendizaje, y los que somos educadores, a los que nos encanta y consideramos nuestra vocación la enseñanza, esta parte es de verdad muy bonita y interesante. Y por último, fisiología, cómo nuestra posición y nuestra conducta física puede incluso determinar los sentimientos que usted tenga en cierto o en determinado momento. Bien, entonces empezamos con lo que es PNL. Recuerden, si quieren llevarse una definición de PNL, son herramientas de comunicación. Al final hacemos un resumen. Dijimos hace un momentito que quienes triunfan no tienen menos problemas que nosotros. Miren por ejemplo este dato. Se calcula, la neurociencia calcula que durante un día tenemos aproximadamente o conversamos con nosotros mismos usando 3.500 palabras en un solo día. Y quiero que hagamos un ejercicio. Pensemos un momento, cada uno ahí en su puesto en silencio, por favor piense, si yo le hiciera esta pregunta, ¿para qué no eres bueno? ¿O para qué no eres buena? ¿Cuál sería tu respuesta? Un momentito. Algunos dirían, yo no soy bueno para cocinar, yo no soy bueno para los deportes, yo no soy bueno para hacer dieta, yo no soy bueno, no sé, para las matemáticas. Bueno, cada uno tendrá su respuesta.
¿Qué pasaría si hoy te vas de esta conferencia pensando en que eso no es cierto? De que no es que no seas bueno para eso que acabaste de responder. Más adelante vamos a ver cómo sucede eso. Bueno, son 3.500 palabras en un solo día. Y la PNL es el estudio de cómo el lenguaje, tanto verbal como no verbal, afecta a nuestro sistema nervioso. Como dijimos, la P y la N es programación neuro, ¿verdad? Cómo programar nuestro cerebro por medio de comunicación. Hay un postulado que es por medio del cual estas dos personas fueron las que fundaron esta PNL, John Grinder y Richard Bandler. Estas personas postularon de que todos los sistemas neurológicos de todas las personas del mundo se parecen. Es decir, tu sistema neurológico se parece al sistema neurológico de Albert Einstein, de Steve Jobs, de Nelson Mandela y de todas las personas de la humanidad. Entonces, ellos establecen que si alguien en el mundo puede hacer una cosa, tú también puedes lograrlo. Interesante tener esa creencia arraigada con nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. ¿Qué hicieron ellos? Suministraron patrones potentes y eficaces para producir cambios y un criterio sistemático, aquí está la clave, un criterio sistemático sobre cómo duplicar cualquier tipo de excelencia humana en un periodo muy breve. Es decir, por medio del modelado, que es el concepto que se maneja, modelado, como nosotros entendemos esa expresión en el castellano, podemos entonces copiar la estrategia que las personas usan para lograr el éxito. Ahora bien, te has preguntado qué clase de éxito quisieras tener tú. Por ejemplo, si yo te preguntara a quién te gustaría modelar, de pronto, por ejemplo, alguien que tiene un alto rendimiento académico, si eres estudiante tal vez, o alguien que come saludable y tiene el peso que deseas, o tal vez eso es lo que quieres lograr tú. Conoces personas que saben varios idiomas y que tal vez tú crees son muy buenos para los idiomas. ¿Qué tal que pudieras modelar ese éxito que ellos tienen? O tener relaciones extraordinarias, no solamente de amistad, todo tipo de relaciones, de amor, de toda clase, familiares, en fin. ¿Qué tal correr una ultramaratón, un Ironman o ser campeón de algún deporte? Esa a mí me apasiona, por ejemplo. ¿Qué tal alcanzar la libertad financiera? Es decir, construir ingresos residuales que superen tus gastos mensuales. Bueno, ahora bien, no importa qué tipo de modelado quisieras obtener, necesitas unos ingredientes. Y los ingredientes son 3. El primero, y es mi parte favorita, les repito, es el sistema de creencias que tú tienes. Es decir, tú tienes que también modelar el sistema de creencias de esa persona que ha alcanzado ese éxito que tú deseas. El segundo, cada uno de estos lo vamos por supuesto a ampliar enseguida. La sintaxis mental, es decir, es como un código sobre cómo se organizan los pensamientos, y aquí los que somos educadores les vamos a compartir un poquitico sobre esto. Y por último, la fisiología, cómo la postura, la respiración y las actitudes corporales pueden incluso contribuir a que nosotros logremos modelar ese tipo de conductas. ¿Conoces a alguien que hasta en su forma de hablar y sus gestos imita a otra persona de éxito? Yo conozco varios. ¿Qué opinas de esa conducta? Bueno, la PNL establece de que eso contribuye a tener más poder para alcanzar el éxito que deseas. Ahora bien, algo que nosotros tenemos que manejar, y es un concepto clave en programación neurolingüística, es nuestro estado. Es decir, así como nosotros conocemos esa expresión en español, la palabra estado hace referencia a 2 clases que nosotros podemos manejar. Por ejemplo, ¿te has levantado alguna vez que tal vez digas, hoy me levanté con el pie izquierdo? Todo en ese día tal vez no te salió como querías. No lograste lo que esperabas, tuviste mala suerte, hasta te pasaron cosas inesperadas. O tal vez tienes lo contrario. Seguramente también has tenido días de racha en los que todo te sale bien. ¿Te ha pasado? Bueno, ¿a qué se debe que en ocasiones tengamos esos días tan exitosos y días tan marcados por las cosas negativas? Bueno, ¿no es cierto o comparten conmigo que cuando tú te sientes en un estado de confianza, amor, seguridad, alegría y éxtasis,
¿tienes más probabilidades de tener éxito en lo que emprendes? O, contrario a eso, ¿qué tal un día en el que te sientas confundido o hasta deprimido, con miedo, angustia, tristeza, frustración? ¿Cómo crees que serán las cosas que emprenderás ese día? Entonces, nota que el estado en el que tú te encuentres determina de manera puntual el éxito que obtienes cuando emprendes las cosas. Ahora bien, la clave entonces radicaría en cómo controlar ese estado. Imagínate que en cualquier momento tú puedes ponerte en un estado que te potencie, que potencie tu energía, que potencie tus habilidades. Nuestros estudiantes, por ejemplo, a mí me da mucho pesar de que la forma como nosotros evaluamos es bastante injusta en ocasiones. Los estudiantes, yo soy consciente como profesor, de que se preparan muy bien para las evaluaciones, pero en ocasiones la ansiedad hace que los resultados que obtengan no son los que reflejen la cantidad o la forma como ellos habían estudiado o cómo manejan ellos las competencias que ellos estaban en ese momento demostrando. Entonces, el problema deja de ser académico, el problema se convierte en emocional. ¿Y cuál fue la razón que determinó el resultado de ese examen? Por seguir con ese ejemplo, el estado en el que se encontraban. Ahora bien, pensemos en un ejemplo. Suponte que si alguien te ofende y tú pudieras tener esta decisión, decidir en no ofenderte, de no tomarlo personal, sino más bien sentir como condescendencia y no rabia. Porque cuando una persona te ofende de manera hasta injusta y cruel, ¿no es cierto que en ocasiones el estado en el que se encontraba esa persona fue el que determinó esa reacción que esa persona tuvo? Muchas veces nos ha pasado, tal vez incluso nosotros mismos. A veces hasta nos ha tocado disculparnos porque no nos encontrábamos en el mejor estado y hasta dijimos algo que nos pareció doloroso o injusto después. Bueno, esto de no tomarse nada personal, si quieres ampliar un poquito más sobre ello, te recomiendo un libro que me encanta, de verdad muy bonito, se llama Los Cuatro Acuerdos. ¿Lo han leído? Es de verdad muy bonito. Uno de los 4 acuerdos es justamente no tomarse nada personal. Imagínate que tuvieras la posibilidad de no tomarte personal las ofensas que te hacen. Muchas veces incluso vamos hasta el extremo. Cuando no tenemos en cuenta esto, muchas veces nos vamos al extremo hasta en la calle. Si alguien tiene una conducta temeraria en la carretera, entonces hasta nos ofendemos y se nos daña el resto del día. Qué triste, ¿no? Por alguien que ni siquiera conocemos. Me acuerdo en ese libro, creo que está, o no sé si en ese o en otro, está el ejemplo de un señor que su hijo se le había obstruido su vía respiratoria. Y entonces manejó de una forma tan temeraria que en un semáforo se lo voló y se chocó con otro carro, pero él siguió. Ustedes se imaginan el carro que estaba chocado acá, el otro se vuela el semáforo, me choca mi carro y se escapa. ¿Qué hago yo? Entonces no, yo no me lo tomo personal, yo voy a perseguirlo enseguida. Entonces en la persecución y ve cómo se vuelan los faros, se vuelan los semáforos. Cuando se da cuenta de que llega al hospital, saca al niño en los brazos y entonces ahí se le quitó toda la rabia que tenía. Imagínense que desde el principio se hubiera preguntado, tal vez qué hubiera pasado si no se lo toma a pecho, no se lo toma personal. Bueno, ¿cuántas veces ni siquiera sabemos las circunstancias de esa otra persona, el estado en el que se encuentran, y nos dañamos nuestro día por no hacer esto, sentir condescendencia y no rabia por estas situaciones? Bien, entonces la clave sería hacernos dueños de nuestro estado. Por ejemplo, estas dos situaciones. Si nuestro esposo o esposa o nuestro hijo llega tarde un día, la hora a la que siempre llega, se hizo la hora esa y no ha llegado, ¿en qué pensamos? De pronto en que se accidentó, en que está haciéndonos infiel o cualquier otra circunstancia negativa. Muchas veces nos pasa eso. ¿O qué tal si alguien no me saludó como yo esperaba? Entonces, ¿qué pensamos? ¿Qué le pasará? ¿Por qué tan grosero? No nos pensamos en esto de condescendencia. ¿Por qué muchas veces reaccionamos de una forma o de otra? Bueno, a veces imitación de la familia, o eventos pasados, o la fisiología muchas veces, la posición física en la que nos encontramos muchas veces determina la forma como nosotros reaccionamos. Ahora bien, ¿alguien logró leer qué decía la frase? Sí. ¿Qué decía?
Acá dicen que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Quién alcanzó a leerlo? ¿Quién hace la mano? ¿Están seguros? Vamos a probar otra vez, los que no alcanzaron a leerlo. Otra vez. ¿Ya alcanzaron a leerlo ahora sí? ¿Qué decía? Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Quién está de acuerdo? Alce la mano, por favor. ¿Quién está seguro completamente de que ahí dice ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón? Completamente seguro. Los demás, pero era una lectura de 3 renglones. Completamente seguro. ¿Serías capaz de apostar algo de que ahí dice eso? Bueno, volvamos acá, por favor. Volvamos acá. Algunos están totalmente seguros de que ahí dice ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, y hasta podrían apostar lo que quisieran para sostener ese punto de vista. Leamos bien. Ladrón que roba al ladrón, tiene 2 veces la A, tiene 100 años de perdón. Hubieras perdido la apuesta. Bueno, ¿por qué estabas tan seguro? Bueno, este ejemplo sencillo sirve mucho para introducir la premisa fundamental de la programación neurolingüística. ¿La has escuchado? El mapa no es el territorio. ¿Qué es el mapa y qué es el territorio? Bueno, ¿has visto un mapa de Colombia, verdad? Es una representación de lo que es el territorio de nuestra nación. Ahora bien, el mapa es justamente eso, la representación de la realidad. La forma que nosotros tenemos de pensar son mapas o territorios. ¿Qué dice la premisa fundamental? Que son mapas. La forma como tú ves la realidad, la PNL dice que son simplemente representaciones, son simplemente mapas o formas de ver la realidad. ¿Qué sucede con esos mapas muchas veces? Bueno, como el ejemplo que acabamos de ver, a veces estamos seguros y podemos apostar que es la verdad, la forma como nosotros vemos la realidad, y resulta que no era así. ¿Te ha pasado alguna vez? Bien, sin un ejemplo tan sencillo, eres capaz de apostar y estar tan seguro. ¿Te imaginas cuántas cosas allá afuera están viendo tal vez como no es, y eres capaz de defenderlas y defenderlas como la verdad absoluta, y terminan no siéndolo? Bueno, pregunto entonces, ¿por qué en una lectura tan sencilla nosotros podemos equivocarnos? ¿Cuál es la razón por la que ahí leíamos ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón? Por nuestro antecedente, ¿verdad? Esa frase la hemos escuchado tantas veces. Claro, si yo le hubiera puesto una frase cualquiera otra que no tuviera de pronto representación en su pasado, con una palabra duplicada, es muy posible que la hubieran detectado al inicio, ¿verdad? Pero entonces muchas veces este ejemplo tan sencillo nos puede servir para darnos cuenta que en ocasiones, por los antecedentes que nosotros tenemos, vemos la realidad actual de una forma distorsionada. Y la PNL entonces nos enseña que verdades absolutas no hay. Y si eres experto, tus expresiones son mapas o territorios. ¿Qué dice la premisa fundamental? No dejan de ser mapas, por muy experto que seas, por muchos antecedentes que tengas. Es que yo tengo mucha experiencia. Tus pensamientos o razonamientos no son más que mapas, según la programación neurolingüística. Este libro, algunos psicólogos lo consideran la Biblia de la PNL. Se llama El Poder de la Palabra. Es un poquito denso y es de verdad rico en información. Si a mí me preguntaran, Javier, recomiéndame un libro para aprender sobre PNL, yo recomendaría Poder Sin Límites. Pero si quieres ir un poco más a la parte técnica de la programación neurolingüística, este sería un excelente libro. Pensemos en 4 cosas que sean imposibles. Imposibles entre comillas. ¿Qué tal esas 4 que están ahí? ¿Consideras que son imposibles? Teletransportarse. Yo siempre le pregunto a mis estudiantes, dime algo que consideres imposible, y casi siempre me dicen esa es la primera. Teletransportarse. Segundo, viajar a la C en física es la velocidad de la luz.
¿Has escuchado que hay un límite para la velocidad de cualquier cuerpo, incluso no masivo, que es la luz? Albert Einstein propuso de que nada puede viajar más rápido que la luz. ¿Habías escuchado eso? Bueno, entonces viajar por encima de la velocidad de la luz, ¿se podrá? Bueno, con la ciencia que tenemos ahora, la ciencia dice que es imposible. ¿Qué tal curar un cáncer terminal? ¿Imposible o posible? ¿O caminar sobre brasas ardientes sin quemarse? ¿Sí? ¿Ya caminaron? Bueno, hay cursos de PNL en los que se termina caminando sobre brasas sin quemarse. Aquí no lo vamos a hacer, por supuesto. Solamente horita y media. Bueno, lo que quiero con esta conferencia, al compartírselas y que vengan de manera libre, hago un paréntesis, y es porque este mundo es muy bonito. Esto de la neurociencia y de las habilidades mentales es muy bonito, pero muchas veces está inaccesible para muchas personas, tal vez por los costos que tienen estos cursos de PNL. Entonces, de aquí yo quisiera que se llevaran como una motivación para aprender más. Y se puede aprender más. De hecho, ahora enseguida les muestro de manera gratuita cómo en internet se puede adquirir mucho conocimiento sobre PNL. Bien, estas cosas hoy las consideramos imposibles, pero quiero mostrar también unos ejemplos de cosas que hace unas décadas se consideraban imposibles. Pongamos una: Steve Jobs, los años 80. ¿Se acuerdan cómo escuchábamos música portátil en esa época? Los que tenemos 30 o más, con un Discman, ¿se acuerdan? Y metíamos el CD, entonces teníamos el Discman y teníamos la cajita de los CDs. Y en un CD, ¿cuántas canciones cabían? Como 12, 15, 20, cuando eran muchas, ¿verdad? Bueno, Steve Jobs una vez llegó a Apple y dijo: quiero, hasta señaló, quiero que en este pedacito diseñemos un aparatico